de la demografía uruguaya que, ya sabemos, está en situación de crisis. Sí, y para conocer más detalles con respecto a esto y los desafíos que se presentan, Luis Custodio, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, ¿Cómo Luis. va? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches para todos. El Instituto Nacional de Estadística dio a conocer en las últimas horas las estimaciones y proyecciones de población. El censo ayuda a esto y además, cruzándolo con otras variables que ahora vamos a repasar, nos da una foto y también una proyección de una película hacia adelante que es enormemente desafiante. Por las características, somos menos, seremos más viejos y corremos el riesgo de ser más pobres también, con un componente que nos hace bastante complicado todo esto, de acuerdo con estos datos del Instituto Nacional de Estadística. Veamos una primera gráfica para aproximarnos a esta realidad. Estamos hablando de un periodo que va de 1996 a 2070, la proyección. El punteado es lo que ya ha pasado hasta ahora. La línea continua es lo que vendrá, lo que se proyecta. Fíjense ustedes, ya hemos pasado el pico de población. En 2020 fuimos 3,5 millones de personas, no más. No lo vamos a ver y hemos seguido cayendo. Fíjense ustedes lo que se proyecta para 2045, 3,400,000 y poco. Ahí estamos ya con 100,000 personas menos. Y 3 millones y poquito más para el año 2070. Estaremos perdiendo unos 450,000 habitantes en nuestro país. Hay una tendencia a nivel mundial de que la población todavía tiene algún margen y hay algún bono demográfico en algunos países, o sea, muchos jóvenes y población que crece, pero eso se está desacelerando. Y a nivel mundial también, en un horizonte más largo, va cayendo la población, pero no a los ritmos de nosotros, que nos ponen en una situación muy comprometida. Veamos algunos números también para entender un poco más esta realidad. Fíjense ustedes, hoy somos unos 2,300,000, poquito más, de menores de 14 años. Eso va a bajar a 2070 a 1,700,000. Fíjense ustedes, 600,000 menores de 14 años menos. Entre 15 y 64 años, etapa productiva de la vida, indudablemente, de cerrar los estudios, de trabajar, Aportantes de producir, de BPS, digamos. a aportar también, sin dudas, caemos casi que a la mitad. Y de más de 65 años, casi que se duplica en este horizonte 2025-2070. Esa es una realidad que nos pone en un aprieto enorme a los uruguayos. Vamos a ser menos y cada vez más viejos. Y ese envejecimiento de la población, fíjense ustedes hoy, si se estima, es 39 años hoy la media de la edad de la población. Para 2070 va a ser 50 años. O sea, tengamos una idea de todo lo que pesa esto en la economía. Imagínense todo en nuestra sociedad y bienestar, cuánto pesan este tipo de cosas. En el día de ayer, anticipado lo que era la conferencia de hoy, se hizo una suerte de presentación cerrada con alguna información que estaba embargada para que pudiésemos entender un poco más los periodistas que trabajamos en estos temas. Y ahí veíamos las proyecciones que se hacían de población con el censo, por ejemplo, en el año 2006, 96, 2006, y veías la curva que bajaba. Y la siguiente estimación, la curva era igual, pero un escalón más abajo y un escalón más abajo. Y esta última es aún un escalón más abajo que nos da los números que estamos viendo ahora. Vamos a ver una placa más. Acá lo que tenemos proyectado es rojo, primero punteado siempre lo que ya ocurrió, en línea continua lo que vendrá. El rojo es las defunciones que van creciendo porque nos volvemos más viejos, estamos más próximos a morirnos y aunque vivamos más, las defunciones crecen. Lo azul son los nacimientos. Fíjense ustedes, la caída y sigue cayendo. Y abajo es el neto, digamos, el crecimiento natural proyectado, que nos basamos en esos crecimientos de funciones, podemos agregar algo de los migrantes, vamos a hablar de eso, porque también el saldo neto ahí es negativo. Y fíjense, por debajo del cero, ahí ya entramos en números absolutamente negativos en ese saldo. La situación es muy delicada. Hay más para ver en este sentido. Fíjense acá la expectativa de vida, que va creciendo indudablemente. Hoy los hombres, algo menos de 75 años, será algo más de 82 en 2070. Las mujeres hoy 81,2, será 87,5 más adelante. ¿Es una buena noticia? Sí, siempre y cuando se llegue con el bienestar suficiente. Y ahí está lo que tú decías recién, Nacho, de los aportes y demás. ¿Cuánto podemos ahorrar y aportar? Pero sobre todo ahorrar, porque ya vimos que los sistemas de aportes están tensionados como para llegar en buenas condiciones a esa edad. Estos son los tres indicadores que se toman en cuenta para proyectar crecimiento: expectativa de vida, fecundidad y migración. En fecundidad, en 2004 era 2 la tasa,
¿verdad? 2 nacidos, fíjense, hoy es 1.2. Y en 2030 va a crecer un poquito. ¿Tan alentador? Bueno, no tanto. Lo que crece es muy poco. En el mundo está pasando esto, pero estamos peor que otros. Por ejemplo, España es 1.4, Estados Unidos 1.5 en este momento. Con ese 1.2 no tenemos una tasa de reemplazo que nos asegure ningún número positivo, ni mucho menos. Es más, efectivamente, vamos a la baja como lo hemos visto, ¿no? Pero además se reduce sí. la cantidad de posibles padres. Exactamente, también. También es el 1,5 explica eso. Indudablemente. Ese 1.5 está basado en algunas suposiciones que hacen los demógrafos del Instituto Nacional de Estadística, nos mostraban ayer, que están basadas sobre todo en el entendido, y esto es un supuesto, que aquellas mujeres jóvenes que han ido postergando la decisión de tener hijos, efectivamente los van a tener un poco más adelante. Ahora, si ese supuesto no se da, ese 1.5 tampoco lo vamos a estar alcanzando. ¿Nos podría salvar la inmigración? Tampoco, lamento decirles, por lo menos por ahora. Fíjense ustedes, se toman en cuenta expectativa de vida, fecundidad, o sea, nacidos, las personas que fallecen. Se supone que de ahí surge un dato que es el de ingresos al país, o sea, inmigrantes que llegan, pero también hay salida. Uruguayos que siguen gota a gota yéndose del país. Y el saldo es menos 4.000. Por lo tanto, también esto es negativo. Con estos datos, entonces, es bastante difícil pensar que podemos estar en mejores condiciones. Uno más, una placa más, a propósito de esta información, y tiene que ver con la distribución de la población en los distintos departamentos por los grandes grupos de edad. Fíjense Montevideo hoy y lo que ocurre más adelante. Montevideo va a perder algo así como 2,5 puntos porcentuales de menores de 14 años, pero va a ganar casi 6 puntos de mayores de 65. Y eso, en definitiva, es incluso algo más alto que buena parte de los departamentos del país. Y hay otra realidad de Montevideo también. Perderá en ese periodo 20 años 142.000 habitantes. Estamos teniendo acá un corrimiento de la población que está migrando dentro del país y en este caso hacia las zonas linderas de Montevideo. El crecimiento en Canelones, en Maldonado, en San José, en Rocha, de todos modos, si suman eso, son 100.000, hay 40.000 que se perdieron y en definitiva debe ser parte también de los que ya no están en el país. En resumen, con todo esto, estamos ante una situación muy complicada. La fecundidad nos muestra una tasa muy baja, que puede obedecer también a algunos datos que son positivos. Evidentemente, embarazos no deseados a partir de la interrupción voluntaria del embarazo, pero sobre todas las cosas también el control de embarazo y adolescentes, sobre todas las cosas, que nos ha hecho mucho bien como sociedad. Bueno, pero lo cierto es que no crecemos en cantidades y que somos cada vez menos. Eso nos lleva a tener cada vez menos capital humano, menos trabajadores, ¿sí? La posibilidad de errarle y de perder niños y jóvenes en este momento es terrible. Vamos a llegar con la gente mayor de 65 que va a ser 3 veces más que los menores de 14. Y también teniendo en cuenta que los niños nacen en hogares pobres. Exactamente, y ahí nos hace mucho más ruido aún que un tercio de esos menores están por debajo de la línea de pobreza, como decís tú, Laura. Por eso entonces esto es muy delicado. No crecemos en cantidad, nos va a faltar capital humano, los migrantes no parecen ser una solución, no tenemos una cultura del ahorro fuerte, ni mucho menos para asegurarnos a esos veteranos que van a necesitar pensiones, sistema de pensiones que se va a tensionar mucho más de lo que estamos discutiendo hoy, también mucho mayor gasto en salud, por lo tanto las dificultades son bastante importantes. Parece ser, y esto ya es lectura más de los economistas, que la única salida es ser mucho más productivos, poder producir un poco más de riqueza cada uno de nosotros para que los pocos que seamos vivamos todos un poco mejor. Pero por ahora eso es una interrogante. Muchas gracias, Luis. A ustedes.